¿Qué tal? Buenas noches, estimados alumnos. Bueno, pues empezamos la serie de videos que por necesidad o causa de fuerza mayor, pues tenemos que estar cumpliendo con esta asignatura, por lo que 2 horas, reitero, no es suficiente para la cantidad de temas, por lo que tenemos esta necesidad de trabajar adicionalmente con esta serie de videos. En este tema, orientación para la prevención y el desarrollo, nos pide como trabajo elaborar un proceso de orientación para la prevención y el desarrollo en algún tema de su elección en una descripción de una cuartilla. Es decir, vamos a elaborar o a describir un proceso que a través del tema orientación para la prevención y el desarrollo yo tenga que prevenir precisamente ese problema, cómo lo voy a prevenir, ¿sí? Y obviamente cómo puedo desarrollar en el alumno, ¿sí?, el sentido de desarrollo en ese proceso de prevención relacionado a un problema, ¿sí? Elijo el problema, cómo lo prevengo y cómo este problema es parte del desarrollo del alumno y que finalmente la orientación en la acción tutorial pueda resolver, ¿no? Finalmente elaboro una conclusión personal en media cuartilla para comentar la importancia de la orientación y la acción tutorial. Bueno, en este caso tenemos que revisar el Classroom. Classroom nada más compacté 1 o 2 trabajos como máximo. Hay que revisarlos para no estar haciendo trabajos de más. Esto es lo que nos marcaba la guía. Pero en atención al tiempo hubo la necesidad de reducir trabajos. ¿Sale? Bien, dentro de este tema vamos a revisar lo siguiente. Tenemos la prevención, cómo fue surgiendo a través del tiempo, pues esta acción tutorial y la tutorial responden a principios básicos, donde Parras y León 2018 y 2008 fueron escribiendo la finalidad principal por la que esta acción tutorial tiene un ámbito, tiene un eje transformador, tiene una actuación respecto al tema de prevención, ¿sí? Porque propiamente la tarea engloba esto. Entonces, ¿cuáles son los principios de la acción tutorial? El principio de prevención. Número 2, el principio de desarrollo global e integral de la persona. Y como vemos, pues de aquí parte la temática. Y en atención a la diversidad como un principio de inclusión. El principio de intervención social también es importante, a la vez que cada uno de ellos define la finalidad de la acción tutorial y o la tutoría. Luego entonces, teniendo este marco de actuación, la acción tutorial va a trabajar bajo estos principios, obviamente relacionados a este alumno por el cual estamos comentando el tema. El principio de prevención adoptado a las ciencias de salud establece como la finalidad de la acción tutorial prevenir problemas de adaptación en el contexto educativo. Analizar estos problemas, trazar propuestas, acciones que nos permitan impedir ese trayecto del alumno derivado de los problemas relacionados que le impidan al alumno involucrarse o estar desarrollándose en un contexto educativo. En este principio, bueno, pues el marco de orientación y la acción tutorial atiende 3 tipos de prevención. La primaria, actuar antes de que se produzca el problema. La secundaria, tratar el problema intentando reducir su intensidad y efectos negativos. Y la terciaria, tratar de eliminar el problema a través de la rehabilitación. Por tanto, el tipo de acción preventiva que adopte la acción tutorial dependerá de la circunstancia de intervención y de la gravedad del problema. Yo creo que
una acción tutorial encauzada en este principio de prevención. Existen distintos programas que los gobiernos estatales, federales han trabajado a lo largo del tiempo. Uno de ellos es este principio de prevención. Bueno, pues hoy ya conocemos al protocolo RIAS, ¿no? que precisamente trabaja con esta prevención relativa a las ciencias de la salud, ¿no? Y que a través del orientador, ¿sí?, la acción tutora se ve enriquecida por las acciones y las formas de trabajo que este personaje tiene para encauzar, para prevenir todo tipo de situaciones respecto a la salud en los alumnos. El principio de desarrollo y atención a la diversidad. ¿Sí? La acción tutorial establece, ¿sí?, el desarrollo del máximo de las capacidades, habilidades y potencialidades de la persona a lo largo de la vida, tratando así de garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión. Este principio, bueno, pues está aterrizado con, por ejemplo, el programa PEN permite atender esta diversidad, ¿sí? Además de establecer la sana y pacífica convivencia, ¿sí?, el orientador trazará aquellas acciones que permitan orientar, ¿sí? Este tutor orientará, dirigirá, elaborará actividades que permitan, pues como aquí lo dice, atender a la diversidad, ¿no? El principio de intervención social establece como finalidad a la acción tutora y la tutoría la necesidad de abarcar el desarrollo de la persona desde el contexto social y no de manera exclusivamente individual. Luego entonces también este principio atiende que el orientador trabajará en un contexto social junto al tutor, que en este caso es el docente. Trabajarán en conjunto para lograr esa integración del alumno a un contexto social. De tal suerte que al terminar el programa, el alumno se pueda involucrar en ese contexto social, ¿sí? Estos principios frente a la acción tutora y sus finalidades, ¿sí?, contribuyen al alcance o de la finalidad última de la acción tutorial. El desarrollo global e integral del alumnado que permite identificar en cualquier momento de su vida sus aptitudes, capacidades e intereses para propiciar respuestas a las necesidades y situaciones de carácter personal, educativo o laboral. Propiamente dicho, son los objetivos que la acción tutora persigue y que además tendrá esa intencionalidad que a través de estos principios son sus ejes rectores de actuación, son los que el orientador tiene en mente para que culmine este alumno con este seguimiento, culmine con todas estas acciones que estos principios nos están estableciendo. Él procurará que todos estos principios y la forma en cómo se desempeña el tutor y el orientador, ¿sí?, ejerzan esta acción tutora, ¿sí?, esta actuación tutora para lograr que este alumno, ¿sí?, en algún punto de su vida desarrolle ciertas aptitudes, como lo dice ahí, capacidades que le van a permitir un desarrollo constante, además de ese desarrollo biológico, psicológico, emocional, también va a permitir tener ese desarrollo para involucrarse o desarrollarse dentro de una sociedad actual, ¿cierto? Entonces, contribuyendo a estos principios y finalidades que persigue la acción tutorial, ¿sí?, que pretende también presentar a la respuesta educativa las características específicas de los alumnos. Es un trabajo muy complejo, ¿no? Adaptar la respuesta educativa a las necesidades de los alumnos. Es un trabajo metodológico, pero sistemático, docente, tutor u orientador, ambos buscando estas respuestas, respaldar aspectos de la orientación de la educación, orientar para la vida y para la vida atendido al contexto en que viven los alumnos, coordinar la actividad orientadora a nivel alumno, favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema de valores, de la progresiva toma de decisiones
que el alumno debe tomar. Prevenir las dificultades de aprendizaje, contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la comunidad. Si esta acción se implementa de manera que profesorado, alumnado y familias se integren a ese entorno social que cada uno tiene a lo largo de su desarrollo, ¿no? Esta acción tutorial, a través de sus principios que tiene, que es el de prevención, prevenir, va a contribuir en estos aspectos. Esos objetivos de la acción tutora y de la orientación tienen en cuenta varias etapas, ¿no? Por ejemplo, la educación infantil está más focalizada en la inserción y adaptación del alumnado en el medio escolar. En primaria, esta acción tutorial continúa trabajando con la adaptación, pero amplía su función de prevención de dificultades de aprendizaje, porque conforme vamos desarrollando, se va desarrollando este alumno, va teniendo ciertas dificultades. También con el desarrollo de aprendizajes básicos. Es todo un andamiaje, es todo un recorrido que la acción tutorial se ve involucrada y se ve desarrollada según este contexto y desarrollo en educación secundaria. ¿En qué se centra este sentido de la acción tutorial? Tiene en cuenta el trabajo de la capacidad de decisión del alumnado. Una vez que yo establezco un conocimiento, puedo tomar decisiones. ¿Sí? Proceso de toma de decisiones sobre algunas alternativas educativas y laborales posteriores. ¿De qué nos damos cuenta? De que en este sentido amplio hasta este punto de secundaria, nos damos cuenta que la acción tutorial tiene propiamente sus principios que ya mencionamos, por lo que estos principios de prevención en las distintas áreas del alumno, pues son importantes que se cumplan, no teóricamente, sino que este orientador, este tutor docente, deban ejercerlo, deben de buscarlo en ese desarrollo del alumno. El tutor profesor, tutor docente, bueno, pues deberá trabajar con su práctica docente para ello, y el orientador trazar ese análisis, observación, aplicar ciertas estrategias para localizar en el alumno sus problemáticas y ayudarle a disminuirlas, como lo dice, ¿no? Que el impacto no sea tan severo en ese desarrollo del alumno. A manera de prevención, facilitará entonces los procesos de aprendizaje, ¿no? Si detectó el orientador un problema de aprendizaje, él, bajo los principios de la acción tutora, darle a conocer dinámicas a este alumno, dinámicas pedagógicas, herramientas, tecnologías, todo lo que él necesite para evitar estos problemas de aprendizaje. Lo menciona claramente el documento. Y bueno, ¿cuáles son los principios en general de esta acción tutora? Calidad educativa, ¿sí? El objetivo es desarrollar plenamente la personalidad y de las capacidades del alumnado. Equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión y la no discriminación. ¿Sí? Este principio también de la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la concepción de la formación como un proceso de aprendizaje, la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad del alumnado, la orientación educativa y profesional del alumnado como medio necesario para su formación personalizada y el esfuerzo individual y motivación del alumnado. Bueno, estos principios se contraponen a acciones o a intencionalidades, ejes de actuación o temáticos que tiene la acción tutora. Luego entonces estamos hablando de prevención, ¿no? Dentro de estas líneas de actuación de la acción tutorial, ¿qué pretende concretamente en los alumnos? Número 1, enseñar a pensar. O sea, otro de sus ejes rectores, o cuáles son las líneas de actuación o sobre donde la acción tutorial va a permitirse actuar. ¿Sí? Va a propiciar enseñar a pensar en este alumno.
Aprender a conocer mediante estrategias de aprendizaje, técnicas de estudio, etcétera. También pretende enseñar a convivir. Estos son sus ejes rectores de la acción tutorial y a través de estos ejes, con sus propios principios, se basará en estos pilares de la educación, ¿no? Que fueron diseñados en 1990. ¿Sí? Otro de los pilares, ¿sí? Enseñar a ser persona o es el saber ser. Aprender a ser mediante el trabajo de las habilidades personales y de la salud. Enseñar a hacer y a tomar decisiones. Saber hacer. Aprender a hacer mediante el trabajo de la autodeterminación, la autonomía y la iniciativa. Para enseñar y aprender y a tomar decisiones formativas y profesionales. Estos pilares me permiten a mí, acción tutorial, ejercer o elaborar un plan de trabajo, ¿no? Un cúmulo de actividades que me van a permitir yo rescatar mis principios y adaptarlos a el contexto del alumno, pero procurando que estos pilares en el alumno también se desarrollen. ¿Sí? ¿A través de qué? De mis principios. Ya lo dijimos hace un momento cuáles son. Y de aquí abrimos un paréntesis, un entrecomillado, donde cuáles son las líneas de actuación sobre los pilares de la educación respecto a la acción tutorial. Cuando decimos enseñar a pensar, la acción tutorial guiará, acompañará a que este alumno en el aspecto del saber solucione problemas. Aprenda a usar su memoria o a desarrollarla, que tenga una motivación, que tenga hábitos de trabajo y técnicas de estudio, acercamiento a la lectura y la escritura y a las TIC, en el sentido o eje de saber estar, que es otro aspecto, otro pilar, desarrollo de las habilidades, conocimiento y desarrollo de las normas de convivencia, resolución de conflictos, la comunicación socioafectiva, el trabajo en equipo, la educación intercultural, estimulación de procesos de adaptación, mejora del clima del aula y pautas de conducta socioaceptables. Son ejemplos. Enseñar a ser persona, conocimiento de sí mismo, autoconcepto, hábitos saludables, educación para el consumo, organización del tiempo libre y asunción de responsabilidades y el autocontrol. ¿Qué nos damos cuenta? Dentro de estos pilares, la tutoría, la acción tutora, previene conductas no deseadas en el alumno. Enseñar a hacer y a tomar decisiones, por ejemplo, ¿sí? Con todos estos aspectos que la acción tutora día a día con estos pilares en el uso de prevención propiamente y estando para un desarrollo. Con todo esto podrá trabajar y poder ser exitoso en cuanto a este proceso de acción tutora porque tiene ejes rectores, ¿no? ¿Quiénes son? Los pilares de la educación. Bien. Asimismo también esta orientación educativa, ¿sí? Guarda algunos, unos programas, unas situaciones estandarizadas para esta prevención y el desarrollo dentro de los alumnos. Por ejemplo, habla un poco aquí de cómo surgió el desarrollo de programas en la acción tutorial, pero propiamente el diseño de programas pues es un proceso muy complejo y que lleva varias tareas, ¿no? Número 1, analizar el contexto educativo y sociocomunitario. ¿Sí? Puede decidir los fundamentos teóricos del programa, eligiendo una teoría o un modelo de actuación suficientemente constatados y validados en los que basar la intervención, además de concretar los propios procesos de tal intervención. Deberemos verificar entonces cuáles son los elementos teóricos de este programa, de dónde proviene una posible actuación. Describir elementos formales del programa como son los objetivos, ¿sí? Y los recursos que voy a necesitar para este programa de acción tutorial. Diseñar los materiales de este programa, ¿sí? Tanto para los alumnos como para los docentes.
y que asimismo estos materiales sirvan de apoyo. Finalmente, establecer la estrategia de evaluación del programa, escogiendo un diseño de investigación, terminando y elaborando instrumentos. Respecto al tema de orientación y prevención, podemos elaborar programas. Esos programas se involucran directamente por este contexto, este diseño de un programa de actuación, ¿sí? En el sentido estricto de prevenir, ¿sí? Y encauzar al alumno en un desarrollo humano, en un desarrollo cultural, en un desarrollo educativo. Dentro de la investigación evaluativa, es un modo de investigar que implica un proceso riguroso y controlado, sistemático de recogida y análisis de información fiable y válida para tomar decisiones sobre un programa educativo. El programa educativo será aquella metodología que yo, orientador, voy a determinar, voy a describir. En todos estos programas educativos hay los siguientes ejemplos. Por ejemplo, si tenemos la orientación para la prevención y el desarrollo, pues sabemos que son programas o propuestas, ¿sí?, que desde la orientación voy a ir dirigiendo para prevenir y maximizar ese desarrollo de las competencias, potencialidades, habilidades que ese estudiante tiene. ¿Cómo voy a hacer? Primeramente ya hablamos, voy a desarrollar mi programa, pero me voy a basar en qué, ¿sí? Ya dijimos que para primaria, pues según Kaplan, se aplica en un sentido más amplio de esta palabra, y prevenir antes del hecho. Secundaria, describir y acabar con el problema, y terciaria, pretender detener o retardar un proceso. Yo en este afán de que sí, de fijarme que este programa que estoy diseñando, que ya lo dijimos hace un momento, diseño del programa, ¿sí?, conlleva a una serie de etapas, ¿sí? La orientación para la prevención contempla estos temas. Yo debo de identificar, conforme a mis etapas que acabo de mencionar, analizando el contexto socioeducativo y comunitario, ¿sí?, yo tendré que hacer la siguiente observación. Si se trata de un problema relacionado al alumno suelen destacarse los siguientes: educación para la salud, sobre las drogas, educación sexual, prevención contra el estrés, inoculación del estrés. Es decir, estos son los posibles escenarios en los que el alumno se puede ver involucrado. Cuando yo hablo de educación para la salud, voy a diseñar un programa de actuación que yo, orientador, debo de saber manejar, controlar y evaluar, ¿sí?, con la finalidad, pues, de terminar con esto, ¿no? Hablamos de educación para la salud cuando hay una prevención del estrés, inoculación del estrés, entrenamiento asertivo, la conducta asertiva. ¿Cuáles son las técnicas de entrenamiento asertivo? Cada uno, si así consideramos que se refiere el problema en el alumno, pues bueno, las técnicas para el tratamiento asertivo es el contracondicionamiento, el modelamiento de la conducta, el reforzamiento, el ensayo, el feedback, el entrenamiento, las instrucciones y los ejercicios varios. Es decir, si el problema se centra, ¿sí?, en algún aspecto de conducta asertiva, ¿sí?, yo voy a trabajar estas técnicas en mi programa. Y lo voy a respetar esa estrategia, especificar la respuesta, listar alternativas, imaginar posibles consecuencias y evaluar los resultados. Este es mi modo de actuar ante un problema específico y son los pasos a seguir para lograr una respuesta. Una reestructuración cognitiva busca preparar a estas personas para que reconozcan sus sentimientos derrotistas en el momento en que se producen. Es decir, son dinámicas que yo puedo utilizar en este desarrollo de programas si el problema en el alumno tiene relación con esto, ¿no? Imaginación emotiva, técnicas de relajación,
entrenamiento autógeno, programas de cambio de atribución. Todas son dinámicas que yo puedo utilizar dependiendo el problema, ¿no? Por ejemplo, terapia de la realidad, de sensibilización sistemática, orientación para el desarrollo. Yo voy a ejecutar estas dinámicas para, con mi programa, solventar la problemática del alumnado. Tópicos habituales en orientación o temas relativos a la orientación en el sentido de un desarrollo y una prevención, habilidades de vida, sociales, comunicación efectiva, educación moral, clarificación de valores, educar para la paz, para el consumo, desarrollo de competencias, autogestión y desarrollo del sentido del humor. Entonces, todos estos elementos, ¿sí?, yo los voy a prevenir, voy a fomentar ese desarrollo en el alumno y con estas dinámicas y los tópicos habituales, es decir, en donde tú puedes encontrar un problema, ¿no? Por ejemplo, en la comunicación afectiva, ¿no? En una educación moral del alumno. Bueno, cuando hablamos de habilidades de vida, ¿sí?, hay planteamientos obviamente educativos y programas ya integrados. Algunos de estos temas, aprendizaje de la lectura y escritura, que me permiten en el alumno ejecutarlas para contribuir de manera preventiva y fomentar ese desarrollo armónico e integral. Yo voy a aplicar estas temáticas, ¿no?, en donde se puede encontrar pues una problemática relacionada a estos, ¿no? También hablamos de habilidades sociales, heterosociales, padres y docentes eficazmente preparados. Es decir, son programas que existen, son dinámicas, lo vuelvo a repetir, que me permiten pues manejar de mejor manera los problemas en el alumno, ¿no? Mejora del autoconcepto, desarrollo de competencias en los niños, el sentido del humor, ahí te lo explica, ¿no? Cada uno de ellos. Temas transversales dentro de la orientación, es decir, aquí estos temas transversales puede ser que el alumno actualmente tenga un problema relacionado a estos temas y que este programa de atención de la orientación de la acción tutora tiene que saber resolver definitivamente, pero nos dice, ¿no?, que hay estas dinámicas que yo puedo aplicar para prevenir y fomentar el desarrollo en el alumno. Pues aquí está, ¿no? Cómo podemos trabajarlas en este sentido amplio de la palabra. Espero ser lo más claro posible. Sí, aquí ya nos dice con qué dinámicas yo puedo trabajar mi programa. Para yo prevenir, para yo fomentar el desarrollo del alumno, lo puedo hacer con estas recomendaciones. Muchas gracias.